un comentario, lo voy a grabar, y tenéis que darle a aceptar pues para que pueda ser grabada la sesión, ¿sí? Muchas gracias a todos por estar aquí presentes en este webinar en el que hablaremos, pues bueno, hablaremos sobre un caso práctico, veremos un caso práctico de cómo hacer pues para usar el combustible de hidrógeno en el caso de las operaciones logísticas, ¿no? Y de transporte. Entonces, este webinar lo hemos impulsado desde el clúster Catalonia Logistics, ¿vale? Desde el cual me presento, yo soy Marta Losada, soy la gerente del clúster. Y bueno, hacemos acciones para promover, ayudar a las empresas a transitar en todos los cambios y favorecer la competitividad del sector en la zona de Cataluña y que tengáis todas las herramientas, iros informando, formando, etcétera, pues para tener todas las herramientas para transitar los diferentes cambios e ir superando todos los retos que vayamos teniendo, ¿sí? Entonces os presento al resto de panelistas. Vale, bueno, comentaros que este webinar lo realizamos de la mano de Symphony. Symphony será quien nos explicará todo lo relativo a cómo realizar el cambio, costes, etcétera. ¿Sí? Y bueno, si os preguntáis quiénes son, Symphony es una joint venture entre la compañía Messer y Toyota Tsusho, ¿vale? Y la misión que tiene es la de facilitar una movilidad cercana a las cero emisiones y totalmente orientado a operadores de flota, ¿vale? Hoy en el webinar aquí presentes tenemos a diferentes representantes. Por una parte tenemos a Jordi Soler, que viene por parte de Messer y bueno, su cargo es Bulk Sales en Hydrogen Business Development Manager. Jordi, buenos días, encantado de tenerte aquí. Buenos días. Por otra parte, tenemos a Jason Dennis. Jason viene de la parte de Toyota Tsusho y es Hydrogen Business Development Manager. Está en Alemania y si, bueno, está como soporte. Si le queréis realizar cualquier tipo de pregunta, por favor, realizarlo en inglés porque, bueno, no entiende ni el catalán ni el castellano o se lo podremos ir traduciendo, no os preocupéis por esto, ¿sí? Y por otra parte tenemos a Laura Gobea, que está dentro del equipo o con el equipo de Jordi, también es Hydrogen Business Developer, ¿no? Estás allí. Bueno, sin más, no me quiero extender más. Os dejo, empezamos ya con la presentación de, bueno, todo el contenido. Comentaros cualquier duda que tengáis, tenéis el chat, podéis escribir, lo recibimos los panelistas, os iremos respondiendo. Al final de todo de la sesión dejaremos un rato para turno abierto de preguntas, os encenderemos los micros, os daremos permiso y podréis entrar y podréis participar más en activo. Pero cualquier duda que os vaya saliendo tenéis el chat para ir escribiendo y os iremos respondiendo. Gracias. Perfecto. Pues muchas gracias, Marta. Primero de todo, agradecerte a ti y evidentemente al clúster por la oportunidad de poder explicar lo que hacemos y lo que podemos ofrecer y cuáles pueden ser las ventajas de esa transición a una movilidad con hidrógeno, ¿de acuerdo? Ujú. A ver, voy a compartir. Se puede ver, ¿verdad? Sí, Perfecto. Em, la agenda de hoy, pues bueno, primero vamos a introducir quiénes somos, un poquito quiénes somos, cuáles son las ventajas, evidentemente, del hidrógeno comparado con otros combustibles, cuáles son o cómo superar los principales obstáculos que existe para hacer esa transición a hidrógeno, a una movilidad con hidrógeno, cuál puede ser o cómo podemos definir una estrategia para hacer esa transición. Evidentemente vamos a hablar del TCO, es el punto clave, ¿no? Al final, cuáles son los costes de hacer esa transición a hidrógeno, cuáles son los vehículos que ya existen actualmente para hacer esa movilidad a hidrógeno, cuál es nuestro proyecto aquí en Barcelona y cuáles pueden ser los siguientes pasos que podemos hacer en el futuro, ¿de acuerdo? Como ha comentado al principio Marta, pues bueno, somos una joint venture entre dos empresas totalmente distintas, que son en este caso complementarias por nuestro objetivo.
que es la compañía Messer, que estamos dedicados desde hace más de 100 años a lo que es la fabricación de gases industriales, ¿de acuerdo? Pensad que nosotros, por ejemplo, aquí en España empezamos en los años 70 en Tarragona para suministrar todo lo que era polígono petroquímico de la zona, que como sabéis es el más grande del sur de Europa, y ahí tenemos varias plantas de producción, ¿vale? Y por otro lado está Toyota Tsusho. Toyota Tsusho es una rama de la compañía Toyota, que en este caso Toyota Tsusho, aparte de evidentemente hacer de compañía de trading, también es la que promociona todo, digamos, la nueva movilidad dentro del grupo Toyota. ¿De acuerdo? Entonces, como veis, son complementarios para hacer esa transición a hidrógeno, uno por su expertise en cuanto al manejo y uso del hidrógeno y el otro, evidentemente, en cuanto a movilidad y cómo, al final, cómo desarrollar este tipo de soluciones. Para que veáis un poquitín cuáles son los proyectos que estamos trabajando actualmente en cuanto a hidrógeno, pues bueno, que sepáis que nosotros desde aquí Iberia estamos trabajando en Tarragona con Repsol y Nagas para hacer un electrolizador que va a ser el mayor de la península de aquí 2030 probablemente, que será un electrolizador de 150 megas que vamos digamos, a instalar en Tarragona para hacer esa producción, que evidentemente habrá una parte que va a ser para la petroquímica, pero habrá otra parte para otros usos, ¿de acuerdo? También tenemos en Alemania que ya tenemos tomado la decisión de inversión para, digamos, un electrolizador de unas 20 megas para lo que es abastecer todo lo que es el transporte regional de pasajeros ahí, en esa zona, ¿de acuerdo? También se han hecho otros proyectos en Estados Unidos donde ya tenemos una experiencia de varios años, sobre todo, por ejemplo, en la zona de California para el suministro de hidrógeno en autobuses, en flotas de autobuses. Y ahí, pues bueno, que sepáis que, por ejemplo, ahora hay una empresa que es Food Hill Transit, donde ya tenemos 140 autobuses funcionando y la previsión es que se añadan otros 140 en los próximos tiempos, ¿vale? Bueno, aquí es únicamente para que veáis que tenemos varias referencias en cuanto a lo que es movilidad con hidrógeno. Y Toyota Tsusho, por su parte, también, pues bueno, evidentemente tiene sus referencias en Japón, de estaciones de llenado y de producción de hidrógeno in situ. Pero no únicamente, también están haciendo ya proyectos en el puerto de Los Ángeles, por ejemplo, donde es el primer proyecto de demostración de hidrógeno a largo plazo del mundo para usos vamos a decir, portuarios, en maquinaria digamos, en el puerto de Los Ángeles. También se ha hecho ya un estudio de viabilidad en el puerto de Ingham, por ejemplo, en Reino Unido, que se está ahora mismo pues viendo cómo hacer, digamos, esa transición para flotas, sobre todo en este caso bueno, no son de tractores, sería de camiones y de otro tipo de equipos en el puerto de Ingham. Y bueno, también tienen pues en Tailandia alguna producción y hay otros proyectos que están en marcha, que aún no están ahí, pero que están en cartera, ¿de acuerdo? ¿Cuáles son las ventajas para aquellos que no conozcan mucho el hidrógeno, pues respecto a otros tipos de combustibles como puede ser el vehículo eléctrico? Pues lo primero de todo es evidente el tema de repostaje y cuál es la velocidad de repostaje digamos, de una solución y de otra, ¿no? En este caso estamos hablando de que el repostaje de hidrógeno de un camión puede ser entre 4 y 8 minutos máximo, con lo cual es relativamente rápida, que además no hace falta, digamos, tener flotas sobredimensionadas justamente porque bueno, digamos, no hay necesidad de tener vehículos adicionales porque pueda existir digamos, ese impedimento bueno, de tener que hacer la recarga desde, digamos, del vehículo, que eso supone que al final las flotas tengan que ser mayores que, digamos, los vehículos que están en marcha. La escalabilidad de la infraestructura, beneficios económicos para flotas más grandes, es decir, en este caso, luego ya lo veremos en cuanto a costes, pero cuanto más hay economías de escala en este caso, cuantos más vehículos se transicionen a hidrógeno, pues los costes de este disminuyen, ¿de acuerdo? Que evidentemente se cumple la normativa medioambiental porque estamos hablando de hidrógeno renovable. Nuestra intención es evidente que y como habéis visto, es producir hidrógeno a partir de electrólisis, no a partir de gas natural, con lo cual se puede utilizar energía renovable, con lo cual sería hidrógeno renovable y se podría cumplir totalmente con la normativa medioambiental, ¿vale? También a nivel de imagen es evidente que hay una mejora de imagen para aquellas empresas que puedan hacer esa transición y quieran hacer esa transición a hidrógeno. También existe un rendimiento en climas fríos, es decir, que aunque haga frío, el rendimiento del vehículo no así como el de pilas.
o el de baterías, disculpad, disminuye, sino que en este caso hay un rendimiento constante aunque haga frío. También en cuanto a peso, pues las baterías pesan mucho en este caso. En nuestro caso, como únicamente estamos hablando de una pila de hidrógeno y una pequeña batería, pues en cuanto a la carga se mejora la capacidad de carga del vehículo y el tema de autonomía. Es decir, estamos hablando que las autonomías de este tipo de vehículos pues, pueden ser muy parecidas a cualquier vehículo de combustión actual de diésel, etcétera. ¿Cómo podemos superar ahora los obstáculos que hay cuando hacemos esa transición a hidrógeno, ¿de acuerdo? Normalmente se empieza lo que decimos nosotros el dilema del huevo o la gallina. Es decir, ¿por dónde empezamos? ¿Qué es primero? Si tener el hidrógeno, si tener el camión, si tener el camión o tener el hidrógeno, ¿no? Nosotros desde Symphony lo que intentamos es agrupar y hacerlo de una manera sencilla, en el que, digamos, se pueda, como aquí indica en el dibujo, ¿no? De la mano de una sola compañía, que puede ser Symphony, pues agregar lo que es toda la parte de vehículos y al final toda la parte del hidrógeno. De este modo, lo que conseguimos es que se pueda hacer esa transición. eh, Sabemos de la posibilidad, de la complejidad que puede aparecer hacer esa transición a una tecnología nueva y de esta manera, pues bueno, se puede hacer una transición sencilla con una sola compañía en que se encargue de todo, ¿no? Luego lo veremos que también de esta manera pues se reduce evidentemente el riesgo de que este tipo de proyectos puedan salir adelante y que funcionen correctamente. El tema que hemos comentado de escalabilidad, es decir, que cuanto más vehículos transicionemos, pues mejor serán a nivel de costes. También a nivel de fiabilidad, lo que decimos, al estar en manos de una sola compañía y de gente con expertise en este tipo de soluciones, pues bueno, un punto crítico es evidentemente que todo esto funcione y funcione de una manera correcta, ¿no? Y evidentemente de cumplir todos los códigos de normativa que evidentemente pues estamos acostumbrados pues, bueno, a cumplir este tipo de códigos, de normativas, de calidades, etcétera, para que se pueda hacer esa transición, digamos, a hidrógeno, ¿vale? Al final, ¿en qué se traduce todo esto? Pues que el operador logístico en este caso pues lo que decimos nosotros se encarga de su core business, que es de planificar rutas y de hacer esas rutas, ¿no? Y de esto incluso si se quiere, luego lo veremos, pero se puede incluso hacer un pago por kilómetro directamente incluyendo todo, ¿no? Desde el vehículo hasta el repostaje. Por lo cual, ¿qué quiere decir? Que podemos incluir, eso no quiere decir que todo lo que veamos aquí se tenga que incluir, es decir, se puede hacer algunas partes de esto o se puede hacer el paquete entero, es decir, somos flexibles en cuanto a qué es digamos, digamos, las necesidades de cada cliente. Hay gente que dice, no, no, yo el hidrógeno me lo quiero producir yo, o no, yo el vehículo prefiero tenerlo aquí, o el mantenimiento, etcétera, ¿no? Pero lo que podemos proporcionar desde Symphony, pues bueno, es evidentemente los vehículos impulsados por hidrógeno, todo el tema de infraestructura de producción y repostaje de este hidrógeno. También, como hemos visto, por ejemplo, aquí podríamos tener ese backup desde Tarragona para el suministro de reserva de hidrógeno, en caso de que hubiera algún tipo de problema en la instalación de producción, pues siempre puede haber o tiene que existir este suministro de reserva para asegurar, digamos, la operación de este tipo de equipos. También el tema de mantenimiento de infraestructura y no solamente de infraestructura, sino también de los vehículos. Tenemos aquí Toyota que puede también ayudar en este aspecto. Todo el tema de gestión de la energía y explotación de servicios, es decir, desde Mese día nos encargamos, evidentemente, esto estamos hablando que utiliza energía eléctrica. Nuestras plantas somos grandes consumidores de energía eléctrica, con lo cual el tema de gestión de energía es nuestro día a día y al final optimizar esa gestión de energía y esos costes forma parte de nuestro ADN, ¿de acuerdo? Con lo cual eso implica que tenemos servicios de plena conformidad. Eso quiere decir que al final son servicios que funcionan correctamente y también existe la posibilidad de financiar el proyecto. Es decir, existen pues bueno, distintas opciones. Aquí tenemos dentro de Toyota también existen opciones de financiación de vehículos y evidentemente también existen opciones ahora mismo de ir
de ir a fondos digamos, de la Unión Europea para la adquisición de vehículos. Entonces también podemos gestionar desde Symphony este tipo de ayudas. ¿De acuerdo? Todo esto nosotros le llamamos el One Stop Shop, es decir, que dentro de un mismo paquete podemos incluir todo esto. Eso al final pues se traduce en esta alta fiabilidad, porque al final es un único proveedor en el que vosotros tendríais que coordinaros y no ir coordinándoos con distintos proveedores. Eso pues nos ayuda a hacer una implantación de esa nueva tecnología pues con un socio que pueda ser de confianza y sin problemas. Con una transición que al final, eso quiere decir una transición y una implantación que puede ser mucho más rápida y rentable. Hemos dicho que también hay economías de escala en este caso. Y bueno, al final, como incluso se puede hacer un pago por kilómetro, al final los operadores lo que pueden tener es un coste, lo más importante, que es un coste predecible y hacer al final, cuando se hacen cálculos de costes, pues existe ya un número en el que nos podemos comprometer en cuanto a euros por kilómetro, ¿de acuerdo? ¿Eso qué significa? Pues que es cómodo, es decir, se simplifica y se ahorra tiempo al tener un único interlocutor. Se puede, evidentemente, todo este tipo de servicios hacer a medida, en función del tamaño de la flota y de las necesidades de las rutas en cada caso, que siempre es una colaboración, evidentemente, a largo plazo para, pues bueno, eso es importante que destaquemos, ¿no? Que nosotros tenemos visión de colaboración a largo plazo y al hacer ese pago por kilómetro o un único partner, sean las partes que sea, pues bueno, evidentemente bajamos del riesgo y al final pues se paga únicamente por los kilómetros recorridos, con lo cual lo que hemos dicho es un coste muy predecible, ¿no? ¿Cuál puede ser o podemos definir una estrategia de transición a hidrógeno? Pues existen varios factores que son claves a la hora de hacer esa transición. Lo primero es cuál es el tamaño total de la flota y cuál dentro de esta flota es la que se quiere hacer esa transición a vehículos de cero emisiones. Y evidentemente cuáles también las necesidades actuales de repostaje y una estrategia ya también a nivel de futuro en cuanto a horarios, turnos y personales para hacer ese repostaje. Es verdad que se puede optimizar en función de cómo sea ese repostaje, se pueden optimizar los costes porque al final nosotros lo que hemos dicho, utilizamos energía eléctrica y gestionar bien esa energía eléctrica al final se puede traducir en un mejor coste. Con lo cual es importante conocer dentro de esta estrategia, pues cuáles son, digamos, las necesidades de repostaje. Después, evidente, los requisitos que pueden haber de ruta, tanto autonomía, la topografía, la velocidad media. Aquí, pues hacemos nosotros también, conjuntamente con vosotros, haríamos un estudio de cuál pueden ser las mejores rutas que pueden empezar a transicionar a hidrógeno. Si existe ya un calendario de conversiones a flota a cero emisiones, también evidentemente conociendo la flota actual y digamos el calendario digamos de sustitución de esos vehículos, pues bueno, ¿cuál es la idea de conversión a cero emisiones dentro de esa flota? Si existe la disponibilidad de conexión a la red eléctrica y si existe posibilidad de hacer compra de energía renovable. Si existe también opciones de recarga y de operación, en este caso en la zona, pues en este caso también podríamos ver, sobre todo en cuanto a vehículos eléctricos, es decir, todos sabemos que en cuanto a vehículos eléctricos existe también limitaciones en cuanto al número de zonas de recarga. También el espacio disponible que pueda existir en la cochera, pues para maniobras, el aparcamiento, incluso para la infraestructura que es necesaria para todo esto. Otras posibilidades o limitaciones, disculpad, en cuanto a las cocheras, las condiciones climáticas de la operación para asegurar, digamos, los consumos y todo lo que es la financiación disponible, que aquí, pues bueno, existen bueno, posibilidades que depende de cada caso, pues bueno, la financiación, si tiene que ser, digamos, algún tipo de financiación o es financiación propia, bueno, aquí se tiene que estudiar cuál puede ser la mejor opción, ¿de acuerdo? Lo que ofrecemos nosotros es una transición enfocada, digamos, a hacer un análisis inicial de todo esto para al final definir unos objetivos y unos requisitos que sean muy claros, entender cuál es la situación actual de la flota y de las rutas que existen. De nuestra parte, evidentemente, podríamos hacer un análisis de cuáles pueden ser las mejores rutas y cuál puede ser el potencial de esa demanda de hidrógeno.
y al final también trabajar en posibles oportunidades de financiación conjunta e incluso de ayudas para adquisición de vehículos, ¿de acuerdo? A partir de aquí, pues se marca una ruta de conversión de hidrógeno, en el que presentamos evidentemente un concepto técnico y una infraestructura de hidrógeno adaptada a cada caso, y se hace esa solicitud de financiación. Después ya, pues evidentemente, existe la implementación de la solución, que al final, pues bueno, se puede hacer incluso una demostración operativa para algunos casos. Luego hay una hoja de ruta de conversión de esos vehículos a hidrógeno. Se instala evidentemente toda la infraestructura necesaria y se empiezan las operaciones, ¿no? Y una vez ya estamos en marcha, pues dentro de Symfony, pues bueno, tenemos incluso herramientas de optimización de costes, de gestión de flota, y siempre estamos atentos, pues bueno, a mejoras operativas que puedan existir en cuanto a la producción de hidrógeno y a los vehículos, ¿de acuerdo? Vamos al punto de los costes en cuanto al TCO. Aquí en este caso, como sabéis, el tema de autobuses va un poquito más avanzado en cuanto a todo lo que es flotas de, digamos, de camiones. Y este es un caso claro de, por ejemplo, de cómo se planteó, digamos, esa transición de, por ejemplo, en California, que es una de las zonas donde más avanzado está esto. Se hizo digamos, un plan de transición a vehículos cero emisiones hasta 2030, ¿de acuerdo? Entonces, esto se hizo en 2018 y la idea era implementar a partir de 2023 ese plan para hacer una transición donde todos los vehículos en 2040 ya fueran de cero emisiones y que la adquisición de vehículos fuera superior al 25% a partir de 2023 y que a partir de 2029 todos fueran vehículos de cero emisiones, ¿de acuerdo? Al final lo que se tenía que decidir era cómo se hacía esa transición, si se utilizaban vehículos, digamos, con batería, eléctricos o con pila de combustible de hidrógeno. Y evidentemente programar todo lo que era la construcción de las instalaciones, las modificaciones y las mejoras de infraestructura hasta 2040, que era cuando tenía que ya estar en plena carga, en plena marcha, ¿no? Y evidentemente desarrollar el plan financiero. Esto, bueno, es lo que llamaron el reglamento Innovative Clean Transit. Y un caso claro es en nuestro cliente, que es Foothill Transit, donde inicialmente, pues bueno, se había hecho una estimación para hacer una transición prácticamente digamos, a batería. Y luego vio que haciendo realmente el estudio de costes de todo el ciclo de vida, no únicamente del vehículo, sino también incluyendo los mantenimientos, incluyendo la inversión, incluyendo pues todo lo que era la compra de energía eléctrica, la infraestructura de recarga que como vemos en cuanto a vehículos eléctricos para pocas unidades es relativamente barato, pero cuando tenemos que escalar a muchos más vehículos, pues se hace mucho más costoso, ¿no? Entonces, al final vieron que pasar, digamos, de toda una transición de vehículos eléctricos a pila de combustible en esos 12 años de vida de transición de esa flota, pues tenían unos ahorros de alrededor de casi 13 millones de dólares. Aquí podéis ver la fuente en el artículo donde se compara digamos, el cambio de tecnología del diésel, en ese caso, fue a vehículo cero emisiones de pila de combustible o batería, ¿de acuerdo? Y esto no únicamente ha sucedido en esta empresa, sino que se ha visto que en California, no en todas las rutas, evidentemente es lo que hemos dicho al principio, va a haber rutas en que tenga sentido el vehículo eléctrico y otras que va a transicionar a hidrógeno. Pero de un plan inicial que se preveía que el 20% únicamente serían rutas con hidrógeno y el 80% digamos, a batería, al final se está viendo que prácticamente los planes actuales son que el 40% de esa flota transicione a hidrógeno y el 60% a batería, ¿no? Aquí veis, por ejemplo, un artículo donde habla de este fenómeno. ¿Y por qué todo esto existe? Pues lo que hemos empezado a comentar ahora, ¿no? Los vehículos eléctricos, autobuses o en este caso da lo mismo, pueden ser autobuses o pueden ser camiones. Al final tienen una inversión inicial más baja, y al final el TCO es más bajo para flotas pequeñas, pero cuando transicionamos digamos, a una escala superior,
Toda la infraestructura de recarga se hace mucho más costosa. Hay que pensar que estamos hablando de varios megavatios y hacer digamos, esa infraestructura de recarga además es muy costosa y que existen además alrededor de unas 20% de las rutas europeas, digamos, ya se conoce que seguramente no podrán ser gestionables con baterías, ¿vale? En cuanto a pilas de combustible, pues es verdad que si las flotas son más pequeñas, los costes de infraestructura son superiores, que en cuanto a la estación de recarga es inversamente proporcional a lo que ocurre con baterías, es decir, que cuanto mayor sea la escala, eh, menor es el coste, porque hay, digamos, equipos que se pueden utilizar, que únicamente es hacer un equipo algo más grande, pero digamos, el coste no es proporcional. Que evidentemente se pueden tener contratos de energía eléctrica renovables más favorables, con lo cual también, y la correlación con la disponibilidad es mejor. Y que además, pues lo que hemos dicho antes, que la sustitución de vehículos diésel es uno a uno y no como los vehículos eléctricos que normalmente hacen falta, la relación no es normalmente uno a uno, ¿no? Entonces, lo que vemos aquí en el gráfico es esto, que en función de la flota, pues existe, digamos, una correlación inversa. Es decir, los vehículos eléctricos para flotas pequeñas sí son más baratas, pero cuando tiene que ser una flota grande, los costes se disparan exponencialmente y en los de hidrógeno pues es justo lo contrario por lo que hemos comentado, ¿no? Para daros una indicación de precios del hidrógeno frente al diésel, aquí se indica un poco lo que hemos visto, ¿de acuerdo? La línea roja es más o menos, vamos a decir, el precio actual de lo que puede suponer más o menos el euro kilómetro, que es evidentemente lineal, no hay un aumento o disminución prácticamente del coste en cuanto al tamaño de la flota. La línea amarilla es la que se prevé en 2030, porque evidentemente el diésel y las tasas que se van a tener que pagar de CO2 van a aumentar, que creemos que van a estar, y las previsiones es que estén alrededor de 1,5 € por kilómetro recorrido. Y aquí tenemos dos rangos, ¿no? La línea azul, bueno, digamos, esta franja naranja pues indica ese coste, digamos, en 2030 para el diésel más o menos un 10%, ¿no? Y la línea azul es lo que hemos visto en este caso para el hidrógeno, es decir, para flotas pequeñas vemos que el coste es más alto, pero para flotas más grandes vemos que va disminuyendo este coste y que prácticamente estamos viendo que para flotas ya de pues prácticamente 60, 70 vehículos, el coste en 2030 de hidrógeno será muy parecido al que pueda existir tanto en el diésel como el de hidrógeno, ¿no? Al final todo esto va a suceder porque van a existir en el gasóleo más impuestos al CO2, porque los precios del gasóleo evidentemente va a haber también volatilidad, que en el caso del hidrógeno la parte buena es que siempre son costes muy predecibles, porque la energía se puede comprar a futuro y el resto de costes al final estamos hablando de inversión, con lo cual son costes muy predecibles. Y también, evidentemente, el gasóleo va a aumentar por distintos peajes y distintos cargos que van a suponer, digamos, un coste del precio del gasóleo, ¿no? Estos supuestos que hemos explicado aquí, evidentemente, son costes sin conductor, a un contrato más o menos de unos 15 años, con una media de unos 90.000 kilómetros al año de recorrido para un camión de 16 y 24 toneladas. Y que, bueno, aquí únicamente para que veáis los costes que se han tenido en cuenta para simularlo en cuanto a energía solar, eólica y evidentemente en algunas horas a comprar al mercado spot o al mercado horario una parte de energía en caso de que no haya una correlación, no haya un aumento de costes, ¿no? Vehículos disponibles. ¿Cuáles son los vehículos disponibles que existen actualmente en cuanto a hidrógeno? Aquí, bueno, hemos empezado también a tener conversaciones con una empresa de aquí, de Samboy, que algunos quizá ya conocéis, que es Evar. Esta gente está especializada principalmente en lo que es el retrofit de vehículos. Actualmente tienen tres productos.
La primera es el tema de recogida de residuos, que ya existe, digamos, camiones con pila de combustible de dos y tres ejes. Este ya es un proyecto que está en marcha y que ya estaba operativo. Después también para minibuses y furgonetas de carga existe también, digamos, una línea de producto en el que, bueno, ya han hecho un proyecto. Y también en cuanto a remolques de camiones de dos ejes con pila de combustible de 380 kilovatios de potencia y que bueno, existe una carga de 30 kilos de hidrógeno a 350 bares. Estos son los tres vehículos que ya disponen. Evidentemente, no quiere decir que sean los únicos, pero bueno, evidentemente si es un vehículo nuevo hay que hacer el proyecto y hay que tener unas unidades mínimas para que sea realmente rentable hacer ese proyecto de cambio de tecnología. Destacar que aunque tengamos aquí a Toyota, nosotros lo que queremos es ofrecer una amplia rango de soluciones y evidentemente no nos cerramos a únicamente utilizar vehículos Toyota, sino que estamos en conversaciones con prácticamente todo el mundo que pueda tener vehículos de hidrógeno. Y aquí, pues bueno, existen distintas soluciones bueno, a tipo de vehículos, ¿no? Dentro de Toyota, como sabéis, también tienen la parte y la división de Toyota Material Handling, en el que aquí, pues bueno, existen carretillas de 1,5 a 5 toneladas que ya están comercialmente disponibles. Existen ya algunos casos prácticos en que aquí en España en que ya están utilizando este tipo de carretillas con hidrógeno. Sobre todo es muy rentable para aquellos casos en los que, comparado con los de baterías, en aquellos casos en los que se trabaja tres turnos y a partir de ahí, pues bueno, es lo que hemos dicho. Si se trabaja tres turnos y necesitamos funcionar a tres turnos, pues hay dos opciones. O se tienen pilas de combustible o equipos a batería, pero ahí tenemos que aumentar la flota para tener tiempo para hacer la recarga de esas baterías de la carretilla, ¿vale? Con Paul ya existe en este caso utilizan pila de combustible de Toyota. Son camiones de entre 16 y 24 toneladas con una autonomía de unos 450 kilómetros y ya, como he dicho, están disponibles. Hyundai también ha empezado a fabricar y tenemos contacto con ellos pues bueno, para también equipos de estos de 19 a 27 toneladas y que también existen más de 400 kilómetros de autonomía en este caso para hacer el repostaje. Y bueno, existen ahora mismo pues pequeñas series que están empezando en producción con MAN, Iveco, Scania. Bueno, aquí veis que realmente existen varias empresas en las que ya realmente están trabajando en vehículos y que en algunos casos ya existen algunas series en producción, aunque sea a pequeña escala. Este es el que más avanzado está, por eso lo destacamos. Sí que es verdad que es un vehículo de 16 a máximo 26 toneladas. En este caso, como he dicho, utilizan la pila de Toyota. Este caso es el vehículo de 16 toneladas de 4x2. Y bueno, aquí tenéis las características. Si luego, evidentemente, tenéis o queréis más información sobre el vehículo, os lo podemos proporcionar, ¿vale? En este caso va con una fuel cell de Toyota de 80 kilovatios. Este es el mismo, bueno, las especificaciones para el de 6x2 y que también hay que destacar que el servicio postventa es a través de Mercedes porque al final el chasis es un chasis de Mercedes, ¿vale? Con Hyundai, lo que hemos comentado, también ya existen soluciones también para que tienen dos stacks de 180 kilovatios de potencia, con lo cual bueno, al final tienes un motor que te da 350 kilovatios y bueno, tienes una autonomía de alrededor de 400 kilómetros, ¿vale? Estas son las especificaciones que pueda tener también. Existe el 4x2 y el 6x2 y aquí veis un poco las características de los vehículos. Y luego está Mobility Innovation, que es una compañía de Eslovaquia en la que hemos empezado también a colaborar con ellos. De hecho, como veis aquí
En la fotografía nosotros ahí hemos empezado el transporte de hidrógeno con evidentemente una propulsión con un vehículo y una tractora de hidrógeno. Y esta se basa en, digamos, en un chasis de Ford y aquí pues hay todo el soporte de Ford detrás de esta compañía, ¿vale? Que lo sepáis que, bueno, que eso también está disponible. Nosotros ya hemos hecho test con este vehículo y la verdad es que muy bien, estamos muy contentos y seguramente expandiremos esa flota en otros países con ellos. ¿Cuál es nuestro proyecto en Barcelona o qué preemos en los próximos meses y años? Pues bueno, nuestro objetivo es producir hidrógeno local aquí en Barcelona y tener una estación de servicio pública para operadores logísticos. Estamos ya trabajando en ello y esperamos que en los próximos meses podamos ya anunciar algo en ese respecto. Como hemos dicho, la idea es agregar demanda para al final poder ofrecer lo que hemos dicho, una economía de escala, una mejora de precio para todos los operadores que existen en la zona. Y también, evidentemente, todo eso nos ayudará a hacer una compra de energía mucho más eficiente y mucho más económica para todos. Lo que ofrecemos nosotros, lo que he comentado, pues es una transición de una flota que sea fiable, que sea sencilla y que sea sobre todo predecible. Y eso lo podemos al final hacer con un pago por uso, por un pago por euro por kilómetro, con una instalación que evidentemente que sea fiable y que al final se pueda combinar el suministro in situ y que como hemos visto en caso de que hubiera algún tipo de problema en la instalación existirá una reserva de hidrógeno en la que podría hacer el suministro a esta estación de repostaje, ¿de acuerdo? Para asegurar la operación. ¿Cuáles son los siguientes pasos? Pues bueno, ahora mismo estamos mirando y agregando demanda de los distintos operadores logísticos y no solo operadores logísticos, sino también, pues bueno, otras demandas que puedan existir de hidrógeno en esta zona de aquí del puerto. Que nuestra idea, pues es bueno, estamos trabajando y aquí si hay alguien interesado en obtener alguna carta de intención, al final para únicamente, pues bueno, ver y estudiar el potencial que existe de hidrógeno a nivel de coste también para vosotros, decir, pues mira, veo que a mí me encajaría hasta este precio, pues bueno, podríamos trabajar en esta dirección de hacer una transición y de ver cuáles son las rutas posibles que existen y al final poderos indicar un rango de precios. Y que cuanto más apoyo al final podamos conseguir, pues bueno, menor precio del hidrógeno, como hemos comentado, por esas economías de escala. Y aquí lo que estamos negociando ahora mismo, pues con potenciales clientes es, bueno, evidentemente un cierto descuento, pues bueno, por tener ese grado de compromiso, que evidentemente no son contratos, únicamente son cartas de intenciones en el que, pues bueno, seguramente, pues bueno, como ya, digamos, luego vamos a tener el proyecto, pues seguramente podríamos ofrecer y ofreceremos unos descuentos comparado con lo que finalmente podremos ofrecer al público una vez esto ya esté en marcha en Barcelona, ¿vale? Y nada más, muchas gracias. Aquí somos los representantes que estamos de Symphony, como ha comentado Marta, Jason de la parte de Toyota y Laura y yo en la parte de Mesen. Si hay alguna pregunta o queréis algún detalle más de alguna slide, pues no dudéis en preguntar. Muy bien, si os parece bien, os voy a activar a todos el micro. De momento, desde el chat no han ido apareciendo preguntas, pero os voy a ir permitir y creo que iréis apareciendo por aquí por la pantalla también. Y si encendéis las cámaras nos podemos ver. Comentaros también que ahora mismo a nivel europeo, desde el clúster, sabéis que vamos impulsando diferentes proyectos relacionados con la innovación. A nivel europeo, ahora mismo hay unos Horizon Europes, ¿vale? Que se abrirán, bueno, ahora mismo, se abrirán a principios de 2026, donde permitirían entrar o realizar algún proyecto de innovación pues, relacionado con la movilidad. Y bueno, nuestra idea, o habíamos estado hablando, queremos crear un grupo de trabajo con todas las personas que podáis estar interesadas en realizar un proyecto relacionado con hidrógeno, en los que, por ejemplo, la idea que teníamos en mente, porque tiene que haber una parte de desarrollo,
pues que digamos, mira, pues una típica ruta que realizamos es esta, ¿no? Y por tanto un punto de recarga que nos interesaría tener sería aquí o la típica ruta, no solo nosotros, sino que en general, ¿no? Poder hacer un estudio bueno, para realizar un corredor de hidrógeno y en los que, pues, por supuesto, si estáis interesados en realizar el cambio o ya tenéis flota y os gustaría tener puntos de recarga o lo que sea, pues bueno, pues se podría mirar, estudiar, ¿sí? Entonces, desde el clúster abriremos un grupo de trabajo específico para todos aquellos que querráis aprovechar los Horizon Europes, que queráis participar. Y bueno, aunque yo os he dado una idea, la idea es que cualquier persona que esté dentro de este grupo de trabajo pueda decidir un poco, o se salen por grupos, ¿no? Se puedan decidir un par de proyectos o tres, los que salgan, uno, dos, tres, sí, y tirarlos hacia adelante e ir pues recabando toda la información y preparándolo todo para cuando se abra la convocatoria en febrero que podamos presentar algún proyecto. Dicho esto, os he ido añadiendo a todos hacia la pantalla, ¿no? Nos vemos por aquí. Yo creo que podéis abrir audios, cámaras, todo. Y si tenéis preguntas, pues ahora es el momento. Hola, buenos días. Hola, buenos días, Eva. No sé si me veis. Bien, yo tengo varias preguntas. Soy Eva Reñé de Transporte Estrota. Ujú. Hacemos transporte internacional en temperatura controlada y ambiente. Y un poco así, los tips que he podido recoger es las tractoras deben de estar adaptadas. No es posible usar una tractora convencional para el uso de hidrógeno. ¿Es así? Sí, exactamente. A ver, existen dos posibilidades. Hacer ese retrofit, vamos a decir, o esa modificación del vehículo a un vehículo de combustión con hidrógeno o a un vehículo de pila de hidrógeno. Evidentemente, para hacer, digamos, que sea únicamente de combustión de hidrógeno, el cambio es menor. Sin embargo, evidentemente, la eficiencia de esa combustión es menor que un vehículo con pila de hidrógeno, ¿no? Entonces es un poco proporcional. Existen soluciones también de combustión con hidrógeno, pero creemos que no van a, serán quizá a corto plazo, pero a largo plazo tiene mucho más sentido la pila por el tema de eficiencia. Vale. Entonces, teniendo en cuenta una pila de hidrógeno, luego se Ujú. compara un poco la recarga de eléctrico versus la recarga de hidrógeno, que es más, por lo que he escuchado, es mucho más rápida la de hidrógeno versus Correcto. la eléctrico. Entonces, a nivel de autonomía, claro, que se necesitarían. Por lo que entiendo es para rutas definidas se puede estudiar un plan, pero para rutas de ámbito internacional aquí todavía es como, bueno, es eso, ¿no? ¿Quién es primero, huevo o la gallina? Se Correcto. necesita un poco tener infraestructura, ¿no? Para poder operar a nivel internacional. Sí, si bien es cierto que el plan europeo es que de aquí a 2030 exista una hidrogenera a un máximo, cada máximo de 150 kilómetros, y existen, por ejemplo, yo conozco iniciativas en Francia, iniciativas en Ujú. Alemania, donde realmente, tanto en Francia como en Alemania hay bastantes más, y en Francia pues se están empezando a ver más infraestructuras de recarga en este aspecto. Pero sí, Ajá, sí, evidentemente hay que estudiar la ruta y ver si existe esa infraestructura actualmente. vale. Y a nivel de carga útil, o sea, el peso del vehículo, pesa más un vehículo con pila de hidrógeno que un convencional, la tara es la misma. Esto depende un poquito de cada caso. Mira, lo podemos ver en cada caso, pero comparado con... Es algo un poquito superior, pero es mucho inferior a, evidentemente, todo el peso de las baterías, que ahí sí que pierdes mucha carga. Depende un poquitín de cada vehículo. Ujú.
Bueno, desde luego que es un desafío el tema de la descarbonización y, y hay que seguir buscando opciones para ir quitando el diésel, pero bueno, son pasos pequeñitos que hay que hacer porque a veces la voluntad es una, pero la realidad es otra. Entonces, bueno, está bien conocer estas opciones, no dejan de ser opciones a día de hoy. Y bueno, lo voy a trasladar. Gracias. Gracias. Muy bien, gracias a ti, Eva. También pensad esto, que a veces los proyectos, las subvenciones estas que se dan a nivel europeo sirven para hacer pruebas, que testéis, que veáis si va o no va, cómo os funciona, qué os parece, ¿no? Y para ir haciendo la transición. Veo aquí en Ujú. el chat, Sergio nos pregunta, bueno, te pregunta a ti, Jordi. No sé si Sí. puedes dar más detalle del proyecto de estación pública en Barcelona. ¿Cuándo vais a anunciar alguna cuestión respecto a este proyecto? Y bueno, Sergio Soler, periodista del canal. ¿Sí? A ver, pues no podemos decir que sí porque no tenemos aún, digamos, la ubicación definitiva, pero evidentemente nuestra intención es que en los próximos meses esperamos que de cara a final de año o principios del año que viene podría anunciar dónde estaríamos. Muy bien, gracias. Bueno, ¿alguien más se anima? No veo más manos levantadas. ¿Alguien más tiene alguna duda, pregunta, cuestión? ¿No? Bueno, comentaros, tenéis el mail de contacto, ¿sí? Cualquier duda que tengáis al respecto, pues nos lo hacéis llegar y nosotros igualmente esto, hemos grabado la sesión para los que habéis entrado un poco más tarde. La colgaremos en el canal de YouTube y a todos los asistentes os la haremos llegar. Entonces aprovechad el correo si tenéis alguna duda, os queréis poner en contacto con Symphony con las preguntas que tengáis. Pues aprovechad, se las haremos llegar y bueno, y os iremos respondiendo, ¿sí? Dicho esto, por mi parte, no sé si queréis añadir algo más desde Symphony. Jordi, No, Laura, ¿es esto? únicamente lo que comentaba al principio, ¿no? Que bueno, que evidentemente tenemos este proyecto, que tenemos ganas, que esperamos en breve poder anunciar ya dónde podríamos estar. Y únicamente es esto, que cualquier tipo de pregunta que tengáis, nos podéis dirigir. Nosotros, como hemos visto, hacemos estudios de costes, sin ningún tipo de compromiso. Entonces, bueno, si pensáis que alguna ruta puede hacer esa transición, os podemos hacer ese estudio y ver a nivel de costes lo que puede suponer. Y sin compromiso, pues estaremos encantados. Muy bien, perfecto. Pues muchísimas gracias por este webinar. Creo que ha sido muy interesante y ver la relación con los precios y los usos y bueno, hacia dónde, ¿no? Hacia dónde tenderá todo y que sabemos que desde las empresas es complejo, pero bueno, poco a poco van empezando a realizar esta transición y creo que es importante también tener a partners que los acompañen, ¿no? Para ir resolviendo todas las dudas y bueno, esto, lo dicho, os pasaremos la grabación, os enviaremos una convocatoria para un grupo de trabajo para que exploremos posibles subvenciones o proyectos europeos en los que pueda encajar vuestro proyecto. Gracias a todos y bueno, si os parece bien, cerramos Ujú. ya el webinar. Gracias. 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 Que vaya bien, hasta Gracias. luego. Hasta luego. Chao.